Capítulo 4. Resumen. Te buscan por posible herejía y por escapar de la custodia del supervisor, dijo. Garrett frunció el ceño. ¿Herejía? ¿No se les ocurrió nada mejor que herejía? Casi sonaba decepcionado. No te diré cuánto vales entonces, respondió Corvo. Notas. Esta vez la actualización es más rápida. Me alegra que a todos les siga gustando. Como siempre, gracias a los Taffers por su ayuda. Esta vez, una mención especial para Coyote, conocido aquí como Hacknall, por su ayuda en las escenas de Crisis de Fe. Deberías echarle un vistazo a su trabajo también, mientras estás allí. Ver el final del capítulo para más notas. ¿Qué te pasa en el ojo? Corvo se dio cuenta de que Garrett se arrepentía de su decisión de sentarse junto a Emily. Desde que habían dejado la costa, ella lo había estado acosando con preguntas. ¿De dónde era? ¿Cómo conocía a Corvo y qué atuendo tan extraño tenía? Cuando era niño miraba directamente al sol, respondió Garrett, algo distraído, moviéndose ligeramente en su asiento. ¿Qué llevas en el bolso? Continuó preguntando Emily, claramente no perturbada. Garrett tampoco parecía dispuesto a hablar de ese tema, pues miró a Corvo como si fuera culpa suya que ella le hubiera preguntado. Afortunadamente, fue rescatado, ya que Samuel señaló hacia el río. Mira, gritó. Están trayendo otra ballena. Corvo levantó la vista y vio el gran barco ballenero que traía su último botín. Una ballena de un tamaño bastante grande, encadenada a la cubierta. Emily parecía estar asombrada por la enorme criatura, pues se quedó en silencio observándola. Garrett, por otro lado, parecía estar a punto de vomitar. ¿Ballenas? Preguntó. ¿Para qué las usas? Poder. Sorprendentemente, fue Emily quien habló, y parecía contenta de haber recordado sus estudios. El aceite de ballena proporciona todas las innovaciones tecnológicas para Dunwall. Si no lo hubiéramos descubierto, no seríamos los gobernantes de un gran imperio industrial. Garrett no parecía convencido. Su mirada estaba fija en la ballena, que todavía estaba viva, advirtió Corvo. El hombre parecía tener problemas para procesar que todo lo que hizo grande a Dunwall y al imperio provenía de los grandes leviatanes de las profundidades del océano. Se preguntó si las cosas eran diferentes en el lugar de donde venía Garrett. Tal vez esa era la razón por la que estaba tan inquieto. Están quemando las ballenas. El corazón no parecía ni triste ni feliz por el hecho, simplemente dijo lo que era. ¿Qué haces con ellos? Preguntó Garrett. ¿Extraen su petróleo? ¿Lo utilizan para generar energía? Bueno, para casi todo, dijo Corvo. ¿No viste los contenedores de petróleo? Preguntó. Lo hice, admitió Garrett, pero no sabía qué había dentro de ellos. Apartó la mirada de la ballena y fijó su mirada en el fondo del bote. He oído que ha habido algún problema en el matadero de Rottweil, dijo Samuel. Bundry Rottweil ha desaparecido o algo así. Me pregunto a dónde se lo llevarán. Hay más de un matadero en Dunwall, dijo Corvo, ganándose un gesto de asentimiento de Samuel y un estremecimiento casi imperceptible de Garrett. Al menos esto explica por qué todos están tan obsesionados con las ballenas, murmuró, provocando que Corvo sonriera. Samuel también vio claramente que Garrett tenía problemas para procesar la noción de la recolección de aceite de ballena, porque cambió de tema. Entonces, ¿has terminado con el asunto? Preguntó. No soy de los que hablan de mis superiores, pero si alguien alguna vez mereció su destino, esos fueron los Pendleton. Ya veremos, dijo Garrett, incluso más tranquilo que antes, como si supiera algo que Corvo no sabía. Tal vez Slathaw le había contado sus planes para los gemelos. Tomó nota de preguntarle al ladrón una vez que regresaran a Oundpix. Como si fuera una señal, Samuel dobló una curva en Urenhaven y la torre apareció ante la vista de Corvo. Sonrió suavemente al ver su nuevo hogar una vez más. ¿De qué negocio estás hablando? Preguntó Emily. Por un momento, Samuel pareció quedarse sin palabras, antes de volver a hablar. Son cosas de adultos, muchacha, empezó, y luego recordó a quién se estaba dirigiendo exactamente. Me refiero a su señoría. Perdóneme. Emily no parecía particularmente preocupada. Está bien, casi se rió. Escuché muchas cosas de adultos en el Golden Cat. Ante esa declaración, incluso Garrett levantó la vista y compartió con Corvo una mirada que sugería diversión. Corvo entrecerró los ojos, como si desafiara al hombre a hacer algún comentario sarcástico. Afortunadamente, no lo hizo. Debería concentrarme en pilotar este barco, dijo Samuel. Corvo vio que Garrett tuvo que morderse el labio en ese momento. Afortunadamente, habían llegado a Oundpix, donde Emily se inclinó ansiosamente sobre el costado del bote para ver la orilla.
Garrett, sentado a su lado, no parecía tan ansioso, especialmente por la forma en que se inclinaba el bote. Corvo desembarcó primero, antes de ofrecerle la mano a Emily, con la esperanza de devolverle algo de la normalidad de antes. O eso fue lo que se dijo a sí mismo, mientras Emily tomaba su mano y se dejaba llevar hasta donde Callista, Lydia y Wallace la esperaban. No importaba lo que hiciera Corvo, los pasos que diera para restaurar el orden en Dunwall y darle a Emily su trono, la normalidad de antes había desaparecido. Desapareció con la vida de la emperatriz. Aún así, ahora no era el momento para pensamientos tan oscuros. Callista se dirigió a Emily y, aunque estaba nerviosa al hablar con la futura emperatriz, lo ocultó bien. Incluso se ofreció a llevarla a un recorrido, pero no antes de mostrarle a Emily la torre en la que residirían. Solo se podía acceder desde un punto, y ese punto era una ventana en la habitación de Corvo, probablemente era el lugar más seguro de todo el Pozo de los Perros. Creo que me gustará estar aquí, dijo Emily antes de darse la vuelta. Iré con Callista, Corvo. Mientras Corvo se despedía, Abeloth se acercó y solo se detuvo para hacer una reverencia cuando Emily y su pequeño séquito pasaron. No dejas de impresionar a nadie, le dijo Abeloth, mientras le estrechaba la mano. Armado con una espada, has cambiado el curso de esta ciudad para siempre. Detrás de él, Garrett tosió. ¿También me vas a dar la mano?, preguntó. Fue él quien finalmente se deshizo de los Pendleton, admitió Corvo, más por la incomodidad de Abeloth que por cualquier otra cosa. Abeloth se quedó sin palabras por un momento, antes de apretar la mandíbula y extender la mano hacia Garrett. La mano de Abeloth empequeñecía la delgada de Garrett, pero ambos se dieron la mano sin hacer comentarios. Por un momento, Corvo tuvo la repentina esperanza de que tal vez los dos se llevarían bien después de todo. Supongo que querrás comprobar si tiene peste, dijo Garrett, retirando la mano. Lo entenderé. Después de todo, la esperanza solo duró un momento. Abeloth estaba claramente al borde del abismo en lo que se refería al ladrón, porque se volvió hacia Corvo. Ahora que los gemelos Pendleton se han ido, nuestro propio Lord Pendleton asumirá sus votos en el Parlamento, les informó. En una noche, ustedes dos, enfatizó la segunda palabra mientras miraba a Garrett, han hecho más de lo que la mayoría de los hombres hacen en toda su vida. Hizo una pausa por un momento. Necesito hablar contigo pronto, pero por ahora Lord Pendleton solicita tu atención. Mientras Abeloth se alejaba, Garrett se volvió hacia Corvo. Necesito hablar contigo sobre eso, dijo. Su tono era serio, frío, como el de un hombre que había pensado mucho durante el viaje en barco de regreso a Owen Peaks. ¿Sabes lo que me dijo Slathaw cuando le di la combinación?, preguntó Garrett, una vez que se habían alejado. Me dijo que iba a poner a los Pendleton a trabajar en sus propias minas de plata. Les afeitaría la cabeza, les cortaría la lengua. Que, con el tiempo, morirían por haber sido obligados a trabajar hasta morir. Corvo estaba a punto de responder, pero Garrett levantó la mano. No me hago ilusiones sobre lo que tienes que hacer aquí, o cómo eran esos dos hombres. Entiendo tu misión. Lo que no entiendo es tu justificación para esto. Cuando dejamos a los supervisores, dijiste que tu emperatriz defendía la justicia. Que, al expulsar a Campbell, estabas haciendo exactamente eso. Garrett suspiró y miró hacia otro lado por un momento. Corvo, por su parte, no habló y esperó a que Garrett terminara. Aborrezco la crueldad o la muerte innecesaria, dijo, casi como si se estuviera explicando. Cuando vi esa ballena hace un momento, se interrumpió por un momento. No lo sé, admitió. Solo intento comprender este lugar. Soy un ladrón, actúo en el lado equivocado de la ley, pero la entiendo. Entiendo la justicia. Lo que estás haciendo ¿es realmente justicia? Corvo se dio cuenta de que esa serie de preguntas habían carcomido a Garrett durante un tiempo, probablemente desde que lo había visto presionar la marca en el rostro de Campbell y selló su destino. Corvo había tratado de no pensar en lo que había sido de él, y tampoco le gustaría pasar tiempo pensando en lo que les había sucedido a los Pendleton. Tienes razón, dijo finalmente, expresando un poco sus temores. Puedo llamarlo justicia todo lo que quiera, pero en realidad no lo es. Estoy ejecutando mi venganza por orden de otra persona. ¿Sabías que Campbell ordenó mi tortura en Coldridge?, preguntó, arremangándose la manga y mostrándole a Garrett la nítida línea de marcas de quemaduras que el torturador le había dejado en el brazo. Estaban tratando de hacerme confesar el asesinato de la emperatriz. Es curioso, considerando que fueron ellos quienes lo ordenaron. Tuve mucho tiempo para considerar esa ironía. Apartó la mirada por un momento, perdido en pensamientos oscuros y recuerdos de ese lugar húmedo.
Había decidido no contarle a Emily todo lo que había sufrido allí por su nombre, por el nombre de su madre. Se bajó la manga y volvió a encarar a Garrett, que lo observaba con expresión inescrutable. Havelock y los leales me están dando los objetivos, pero soy yo quien tiene que lidiar con ellos, dijo. Y la justicia no es un factor en esto. Lo hago en nombre de Jessamine, pero a veces incluso yo me pregunto si actúo en su honor. Pero dime esto, dijo. Si fueras tú quien sostuviera la espada, ¿realmente podrías matarlos? ¿Podrías haber matado a los gemelos Pendleton en el gato antes? Garrett no dijo nada, pero por su expresión y sus palabras anteriores, Corvo sabía que no habría podido hacerlo. No puedo pensar de esa manera, continuó Corvo. No mientras las cosas sigan como están. Si me paso todo el tiempo preguntándome si poner una cuchilla en el cuello de Campbell y de Pendleton es mejor que lo que he decidido para ellos, perdería la cabeza. Cuando buscaste a Erin, una ciudad entera se derrumbó a tu alrededor y no hiciste nada para detenerla. Bueno, mi ciudad se está derrumbando y estoy haciendo todo lo posible para detenerla. Si algunos hombres mueren de algo que no sea la peste, que así sea, concluyó. Pero les estoy dando mucho más de lo que merecen al permitirles vivir tanto tiempo. Fue un golpe bajo, sacar a colación a Erin, y la expresión de Garrett lo confirmó. Corvo sabía que cualquier oferta de consuelo o consuelo sería rechazada y resultaría ineficaz. Garrett conocía sus defectos, al igual que Corvo conocía los suyos. Solo podían intentar reducir el daño. Vamos a buscar a Pendleton, dijo finalmente, dándose la vuelta y subiendo las escaleras. Podía oír los pasos ligeros de Garrett detrás de él, y aunque el hombre no había dicho nada, Corvo se alegró de que lo siguiera. Curiosamente, se había acostumbrado bastante a tener dos sombras. Pendleton se encontraba de pie bajo la torre, contemplando la ciudad a través del río. El sol se estaba hundiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de rojos y amarillos, mientras volvía a teñir de marrón el color del río. Corvo podía entender por qué Pendleton había elegido ese lugar para contemplar la ciudad. Se podía fingir que no pasaba nada. Al notar su llegada, Pendleton se giró para mirarlos. Corvo, comenzó, dejando a Garrett fuera de la conversación. El hombre no pareció darse cuenta, pasó junto a Pendleton y miró hacia el otro lado del río. La conspiración leal te agradece tu trabajo. No sé si puedo hacerlo. Mis propios hermanos. Detrás de Pendleton, Corvo vio que la mano de Garrett se cerraba en un puño, pero no habló. Nunca creímos que hubieras matado a la emperatriz, le dijo Pendleton. Tenía mucho más sentido que el maestro de espionaje real, ahora Lord Regente, estuviera detrás de esto, con la ayuda de algunos de sus aliados clave. Gastamos mucho dinero y nos expusimos a un gran riesgo para sacarte de prisión. Pero lo hicimos porque creemos que eres tú quien puede marcar la diferencia. Se dio la vuelta para alejarse, antes de detenerse un momento. Ah, y Havelock te está buscando. Para alguien tan inmerso en asuntos cortesanos, sus pensamientos se detienen mucho tiempo en la venganza y el asesinato. Corvo reflexionó que el momento elegido por el corazón para enviar ese fragmento de información podría haber sido mejor, considerando lo que acababa de hacerles a los hermanos de Pendleton. Ve a hablar con el almirante, dijo Garrett, sin dejar de mirar al otro lado del río. Tengo que resolver esto, levantó la bolsa que sostenía sin apretar en su mano izquierda. Te veré en tu habitación. Corvo decidió que probablemente era mejor dejar a Garrett solo, especialmente considerando el tema de su última conversación. Era evidente que estaba sumido en sus pensamientos, ya que apenas había prestado atención a la bolsa con el botín desde que se había subido al bote. Havelock estaba en el área del bar con Martin, la pareja estaba sentada en una de las cabinas junto a la ventana. ¿Dónde está tu amigo?, preguntó Martin mientras Corvo se acercaba a la mesa. Tenía algunos asuntos que resolver, dijo Corvo con sencillez. No creía que fuera prudente informarles de que el ladrón profesional había saqueado la residencia de una persona muy importante ese día, ni que ahora estaba considerando todas las consecuencias de lo que estaban haciendo los leales. En efecto, dijo Martin. Corvo notó que Havelock parecía más aliviado ahora que Corvo estaba solo. Muy bien, amigo mío, empezó. Martin ya ha planeado nuestro próximo movimiento. Hay una nota a pie de página en el diario de Campbell que nos dice que la amante del Lord Regente posó para un retrato con Sokolov, el pintor y médico real. Él podrá darnos su nombre. Corvo ya había tratado con Sokolov muchas veces antes. Originario de Tibia, él también era visto con cierto desagrado por el resto de la corte, aunque las habilidades de Corvo como protector real habían significado que no era frecuente que la gente comentara sobre su propia herencia serconiana.
También recordó que Jessamine había visto que a Sokolov tampoco le gustaba especialmente la nobleza de Dunwall, pero de todos modos le había concedido mucha libertad. Se preguntó brevemente si Sokolov había estado involucrado en el complot para asesinarla, antes de descartarlo por completo. Lo más probable es que hubiera perdido más con su muerte de lo que hubiera ganado, y su desconfianza hacia los nobles significaba que nunca habría seguido voluntariamente los planes de Burroughs. Sokolov vive en el puente de Kaldwin la mitad del tiempo, al otro lado del río, continuó Havelock. El problema es que me temo que tienes que irte de inmediato, mientras que Sokolov está en su apartamento en el puente. Samuel puede llevarte cerca del puente, pero tendrás que encontrar a Sokolov. Tráelo de vuelta aquí, intacto, y eso nos permitirá hacer nuestro siguiente movimiento. Corvo se preguntó por un momento qué hacían los demás leales mientras él y Garrett hacían el trabajo sucio por su causa. Después de todo, sus planes dependían del éxito de Corvo. No puedo creer lo que has hecho hasta ahora. Escapar de Coldridge, derrotar al gran supervisor, recuperar a Emily. Haces que este viejo militar se sienta orgulloso. Corvo podría haber prescindido del elogio final, pero supuso que Havelock sintió que era necesario. Iré a buscar a Garrett, dijo, y le diré que nos vamos. ¿Él va contigo?, preguntó Martín. Por supuesto, respondió Corvo. Es bueno en lo que hace. Es mejor cuando está oscuro y, francamente, no me fío de dejarlo aquí con ustedes. Les dedicó una breve sonrisa a los dos antes de salir del bar y subir las escaleras hacia su habitación. Garrett estaba sentado en su colchón, ordenando cuidadosamente los objetos que había sacado del apartamento de Bunting. Corvo vio un trozo de papel que parecía una invitación, nada menos, emparejado con una máscara finamente elaborada que parecía el pico de un pájaro. También había una pequeña estatuilla de una ballena, con incrustaciones de joyas azules. Aparte de eso, el resto del botín parecía común y corriente. Un frasco de hierbas medicinales y 2 frascos del remedio de Piero para la peste. Esto también estaba en la caja fuerte, dijo Garrett, metiendo la mano en la bolsa y sacando un objeto. Creo que a ti te resultará más útil que a mí. Sorprendentemente, se trataba de una runa. La marca que tenía, idéntica a la que tenía Corvo en la mano, brilló brevemente cuando la tomó. Bunting tenía gustos extraños, en verdad, comentó mientras el poder de la runa se disipaba y el objeto volvía a convertirse en un trozo inerte de hueso de ballena. Lo miró unos segundos más antes de colocarlo sobre la mesa. Debería disculparme, comenzó, algo incómodo. Por lo que dije antes. No hay excusa. Mencioné cosas que no debía mencionar para dejar en claro mi punto de vista. Tenías razón, dijo Garrett, para su sorpresa. El hombre se puso de pie y colocó cuidadosamente el botín robado al lado de su colchón. Corvo se preguntó si lo hacía para darle una sensación de normalidad. Era similar a su exhibición en la torre del reloj, aunque no tan sustancial. Dejé que mi ciudad cayera a mi alrededor. Se rió suavemente para sí mismo. Hay una mujer en mi ciudad llamada la reina de los mendigos. No la llamaría amiga, y hay quienes dicen que es tan vieja como la ciudad. Ella me visitó, antes del fin, o como quieras llamarlo, y dijo que el primordial había intentado hablar conmigo, y yo lo había ignorado. Había ignorado a Erin. Me había negado a asumir la responsabilidad que ella había puesto sobre mí, hasta que tuve las 3 piezas de la piedra en mis manos. Y ella tenía razón. Tú también. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es salvar una ciudad, y yo soy parte de eso. No ignoraré las advertencias esta vez, incluso si eso significa que tengo que enfrentar algunas malas decisiones. La pareja permaneció en silencio por un momento, antes de que Corvo volviera a hablar, cambiando rápidamente de tema. Tenemos que salir de nuevo, dijo. Necesitamos secuestrar a un médico y no podemos esperar. ¿Por eso se llevaron tu colchón?, preguntó Garrett, señalando con la cabeza el espacio vacío en la cama. Corvo no lo había notado cuando entró en la habitación. Supuso que se habían llevado el colchón para evitar la posibilidad de una plaga. Después de todo habían estado en distritos que habían tenido infectados y estaban viviendo dentro de la cuarentena. Yo pondría tus cosas en otro lugar por si acaso se llevan las tuyas también, le advirtió. Al final, Garrett colocó su botín encima de una de las vigas de la habitación, fuera de la vista de cualquiera que estuviera en el suelo. ¿Por qué guardas la invitación?, preguntó Corvo. Quizás pueda tomarme un tiempo libre. Será una forma fácil de entrar si me invitan a una fiesta llena de nobles ricos. Corvo vio a Garrett sonriendo levemente y suspiró. ¿Estamos en una misión secreta para restaurar el trono y estás planeando robar una fiesta? Entonces, ¿quién es ese médico?,
Preguntó Garrett mientras Samuel los llevaba por Glenhaven. El nombre me resulta familiar. Sokolov es el director de la Academia de Filosofía Natural, explicó Corvo. Además, es pintor y médico real. ¿Un pintor?, preguntó Garrett, antes de fruncir el ceño. Creo que vi uno de los suyos en la caja fuerte de Bunting. No está mal, pero no es exactamente el mejor que he visto, añadió. Aunque podría venderse bien. Correcto, dijo Corvo. Bueno, él es el hombre al que Piero está dispuesto a subvertir en cuanto tenga la oportunidad, y también es quien creó la mayoría de las defensas de la ciudad. Puede resultar difícil entrar en su apartamento. Si la cerradura de la puerta es parecida a la del Golden Cat, creo que estaremos bien, murmuró Garrett, recuperando el pequeño frasco de col que llevaba consigo y aplicándose un poco en los ojos de nuevo. Corvo se preguntó si se trataba de algún ritual suyo antes de un trabajo. ¿Qué opinas?, preguntó Samuel mientras pasaban bajo un arco. El puente de Caldwin. Has estado en la ciudad durante años, Corvo, pero viviste en la Torre Dunwall con la difunta emperatriz, y Garrett apenas ha estado dentro de un solo distrito, por lo que probablemente no hayas visitado el puente de Caldwin antes de esta noche. La última vez que estuve en un puente como este, se incendió y se derrumbó, dijo Garrett. ¿Hay algún lugar cerca de ti que no se incendie?, preguntó Corvo. Estoy pensando en dejarte en el bote. Hay algo a lo que hay que prestar atención, le advirtió Samuel, interrumpiendo la respuesta de Garrett. ¿Ves esas luces en el agua? Seguro que nos verán. Tendrás que apagarles la electricidad antes de que pueda recogerte. No deberían ser un problema, dijo Corvo. Ahora, en cuanto a traer de vuelta a Sokolov con vida, continuó Samuel, es inteligente. Tal vez incluso más inteligente que Piero. Tiene a todo Dunwall bajo su control con todo ese asunto de la filosofía natural. Nuevas tecnologías, pociones y cosas así. Me parece peligroso, pero ¿qué sé yo?, preguntó mientras detenía el barco en la base del puente. Probablemente más que en la mayor parte de la ciudad, dijo Garrett mientras desembarcaban. Samuel soltó una risita. Nos encontraremos con ustedes en los arcos que hay debajo de la casa de Sokolov. Suponiendo que hayan apagado las luces, por supuesto. Después de despedirse de Samuel, la pareja subió con cuidado los escalones hacia el nivel de la calle, recelosos de los guardias que patrullaban. Ciudadanos y visitantes de nuestra ciudad, por orden del regente, el toque de queda está ahora en vigor. No se permite el tránsito peatonal por el puente Caldwin hasta que se levante el toque de queda. Atención a todos los ciudadanos. No se permite el movimiento peatonal por el puente Caldwin durante este periodo. El toque de queda terminará mañana por la mañana, al amanecer. El anuncio sonó por encima de ellos y Garrett sonrió. Es mi tipo de desafío, dijo mientras se subía a la bufanda. El puente ya estaba muy vigilado y Corvo también vio un sistema de alarma. Si los veían, se activaría y sin duda atraería a muchos más guardias a su posición. Curiosamente, Corvo también vio algunos carteles cerca del puesto de guardia, uno de un delincuente enmascarado buscado en relación con la desaparición de los Pendleton. No se hacía ilusiones de que fuera para él, incluso había una foto de su máscara, sin duda proporcionada por el supervisor al que Garrett había noqueado. Burroughs había visto claramente la conexión entre la marca de Campbell y la pérdida de Emily y los gemelos. Además, había otro cartel de un malhechor enmascarado, que le señaló a Garrett. Parece que tienen un buen retrato de tu cara en la base de los supervisores, susurró. Te buscan por posible herejía y por escapar de la custodia de los supervisores, agregó. Garrett frunció el ceño. ¿Herejía? ¿No se les ocurrió nada mejor que la herejía? Casi parecía decepcionado. No te diré cuántas monedas vales entonces, respondió Corvo, viendo que eran solo 5.000 monedas. Garrett resopló y señaló una cadena a su derecha. Si cruzamos por aquí, podemos llegar a esas escaleras y subir al nivel del techo usando el respiradero, dijo. La cadena crujió levemente cuando pasaron por encima, pero no alertó a los guardias, que estaban ocupados discutiendo las medidas de castigo adecuadas para quienes violaran el toque de queda. Durante los últimos 6 meses, los castigos habían empeorado y la guardia reflejaba la decadencia de la sociedad que la rodeaba. Se detuvieron detrás de un cartel que los protegía de cualquier guardia que tuviera la curiosidad de mirar hacia arriba. Corvo aún no había visto uno, y observar al grupo de abajo. La puerta principal está bloqueada, dijo Corvo en voz alta, mientras Garrett asentía. Observaba atentamente a los guardias y seguía con su mirada atenta a los que patrullaban. Allí hay otra puerta, dijo finalmente, señalando un poco más adelante, a lo largo del puente. ¿Puedes verlo?, preguntó Corvo, preguntándose si el regalo del forastero ahora era más generoso.
No, solo estaba observando las patrullas de los guardias, dijo Garrett, como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Miró a Corvo por un momento. Olvidé que mucho de esto es nuevo para ti. Lo estás haciendo bastante bien, añadió. De todos modos, patrullan a intervalos regulares, excepto ese guardia de allí, señaló al hombre. No tiene ninguna razón para ir a esa cornisa y mirar el río, a menos que estuviera vigilando una puerta o comprobando el costado del puente para ver si había gente escalando. El puente no es exactamente el más fácil de escalar, así que tiene más sentido que haya una puerta allí. Corvo se quedó en silencio por un momento, analizando las palabras de Garrett, antes de darse cuenta de que probablemente tenía razón. Después de todo, tenía mucha más experiencia en ese tipo de cosas. Bueno, empezó, eso significa que él es lo único que se interpone en nuestro camino, realmente. Garrett asintió con la cabeza. Se deslizó por el respiradero, agachándose y observando atentamente a los guardias. Corvo lo siguió y pronto estuvieron agachados detrás de otro cartel. ¿Crees que puedes eliminarlo sin que los demás lo vean?, preguntó Garrett mientras el guardia se acercaba a la barandilla. Tras echar una rápida mirada a los guardias que patrullaban, Corvo parpadeó y se colocó detrás del hombre, dejándolo inconsciente y arrastrándolo hacia un basurero cercano. Un basurero que estaba situado junto a una puerta. Lo miró con el ceño fruncido mientras depositaba al hombre dentro del basurero. Garrett, mientras tanto, se había acercado poco a poco al lado de Corvo, aparentemente incluso yendo tan lejos como para cruzar la pequeña cabaña en la que se encontraba un guardia. Corvo tuvo la sensación de que Garrett sonreía mientras abría la puerta y se hacía a un lado. Después de ti, dijo. No lo presiones, murmuró Corvo mientras pasaba. Llegaron a unas escaleras que subieron rápidamente. La habitación en la que se encontraban parecía ser una de las que se utilizaban para transportar a través del puente. Un pequeño sistema de monorraíl con una puerta que daba a la calzada. Garrett miró a través de las barandillas. Parece que podríamos esquivar una patrulla entera si usamos esto, dijo. Pero necesita energía, dijo. Allí arriba, Corvo señaló los botes de aceite de ballena, cuyo tenue resplandor se reflejaba en la pasarela de metal. Garrett les frunció el ceño, pero no hizo ningún comentario. Probablemente estaba recordando de dónde provenía realmente el aceite. Corvo parpadeó rápidamente hacia ellos y tomó con cuidado uno de los botes. Afortunadamente, sus poderes no afectaron demasiado a la sustancia y lo colocó con cuidado dentro del receptáculo. El aceite es volátil, dijo, a modo de explicación, mientras el sistema se encendía y la compuerta se abría con un fuerte ruido. Por reflejo, tanto él como Garrett retrocedieron hacia las sombras, en caso de que un guardia mirara hacia arriba y los viera. Después de unos segundos, Garrett dio un paso adelante nuevamente. No creo que se hayan dado cuenta, dijo. Aunque podrían darse cuenta si usamos esto más de una vez, agregó. ¿El gato dorado realmente te hizo daño, no?, preguntó Corvo, levantando una ceja detrás de su máscara. Se subió al balde y notó la mirada amarga de Garrett cuando se unió a él. Afortunadamente, no era demasiado incómodo. La pequeña estatura de Garrett significaba que era poco probable que estuviera apretado. ¿Listo?, preguntó Corvo, antes de extender la mano y tirar de la palanca. Agachado en el cubo, Corvo no podía ver si alguno de los guardias prestaba atención a su movimiento por la calzada. Sin embargo, Garrett parecía estar vigilándolos. Eso o simplemente estaba mirando al suelo para no mirar a Corvo. De cualquier manera, el carro pronto dejó de moverse y ellos treparon con cautela a la pasarela, agachándose detrás de una pila de cajas para esconderse de los guardias. Por ahí, dijo Corvo, señalando la puerta que conducía al puente. Normalmente, el pasaje habría estado abierto, pero el toque de queda anulaba la posibilidad de que alguien tuviera que cruzar el puente. Observando atentamente a los guardias, tanto él como Garrett esquivaron a los guardias que patrullaban y entraron en una sección similar a un túnel que los llevaría a Drawbridge Way. El patio estaba menos vigilado que el anterior. Corvo vio a un solo guardia hablando con el dueño de una casa. El hombre, llamado Pratchett, aparentemente necesitaba que le explicaran por qué era necesaria la guardia, especialmente en tiempos como este. Por lo que Corvo había visto de la guardia de la semana anterior, y la facilidad con la que había esquivado a muchos de ellos, podía entender por qué Pratchett podría haber estado preocupado. Más abajo en la calle, un perro patrullaba, uno de los perros lobo que suelen utilizar los supervisores.
Sin embargo, Corvo no vio a ningún supervisor y, considerando que todavía estaban lidiando con la declaración de Campbell, era poco probable que hubiera un supervisor cerca. La pareja se agazapó detrás de una barricada, fuera de la vista del perro, y escuchó la conversación entre Pratchett y el guardia. Parecía que Pratchett estaba encontrando una manera de sobrevivir en tiempos difíciles. El guardia parecía estar de acuerdo, especialmente considerando la cantidad de artículos que aparentemente pasaban por el lugar de Sokolov. Finalmente, la pareja se alejó y Garrett se asomó desde detrás de la barricada para ver al guardia marcharse. «¿Puedo llevarnos a su balcón?», dijo Corvo, señalando con la cabeza la casa de Pratchett. «¿Sabes?», empezó a decir Garrett una vez que estuvieron en el balcón. «Contigo cerca, me pregunto por qué cargo con todo mi equipo. Tú me quitas la mitad. ¿Vale la pena estar preparado, no?», preguntó Corvo. «No dije que iba a dejar de traerlo», respondió Garrett, abriendo con cuidado la puerta de la casa de Pratchett. Entraron en silencio, muy conscientes del residente del piso de abajo, antes de que Garrett le hiciera un gesto para que subiera las escaleras y que Corvo se quedara atrás. No había espacio para que pudiera ponerse detrás del hombre sin que lo vieran, y no estaba particularmente entusiasmado con la idea de volver afuera y volver a entrar a la casa desde abajo en caso de que el guardia, o el perro lobo, estuvieran cerca. Garrett se paró detrás de la puerta, y Pratchett tuvo una fracción de segundo para mirar a Corvo al entrar a la habitación antes de que la porra de Garrett impactara en la parte posterior de su cabeza y lo dejara inconsciente. «¿Qué decías sobre tu equipo?», preguntó Corvo mientras lo arrastraban hasta una silla cercana y lo apoyaban. «Como si no hubieras podido improvisar», replicó Garrett. Subieron lentamente las escaleras y Garrett se interesó mucho por el entorno. Cuando llegaron al piso superior, se detuvo y miró la caja fuerte de la habitación de Pratchett. «No es como si conocieras la combinación», le dijo Corvo. «No podemos esperar a que Pratchett se despierte para que puedas interrogarlo». «No», convino Garrett, acercándose a un escritorio y leyendo una nota garabateada. «Pero quizá no tengamos que hacerlo. ¿Recuerdas lo que dije antes sobre abrir cajas fuertes? ¿O necesitas un boxeador o esperas que el dueño sea un idiota?» «Por suerte para nosotros, Pratchett es un idiota», dijo Garrett, mientras hacía girar hábilmente los diales de la caja fuerte. Con un leve crujido, se abrió y reveló su contenido a la pareja. Corvo tuvo que tratar de no quedarse boquiabierto mientras Garrett examinaba el contenido. «Lingotes, muy bonitos», dijo, sacando uno con cuidado y examinándolo. «Solo tendré que llevarme uno», añadió, algo tristemente. «De lo contrario, sería demasiado pesado». Miró a Corvo. «No». Garrett suspiró. «Bien», murmuró. «¿Cómo supiste la combinación?», preguntó Corvo, todavía preguntándose cómo Garrett lo había logrado en el primer intento. «Ah, la nota que tiene aquí dice. La verdad está en las pinturas», dijo Garrett, señalando el trozo de papel. «Mientras subíamos, me di cuenta de que algunas de las pinturas tenían números ocultos. Mal, debo añadir. Pratchett pensó que estaba siendo astuto, pero es el truco más viejo del mundo y, francamente, no es muy difícil». Corvo se quedó en silencio por un momento. «Vamos a los focos», dijo finalmente. Creyó oír a Garrett riéndose detrás de él. Las escaleras de la casa de Pratchett conducían al tejado, desde donde Corvo podía contemplar el río Warrenhaven y a un hombre que se encontraba en el balcón de la casa de enfrente. A juzgar por sus gritos y desvaríos, se había vuelto loco, probablemente a causa de la peste. Cuando el hombre volvió a entrar en el apartamento, Corvo se detuvo y escuchó. El corazón había comenzado a latir de nuevo. Por un momento no dijo nada, sino que se concentró en la fuente del ruido, que parecía ser el apartamento del loco. «Deberíamos entrar allí», le dijo a Garrett, quien levantó la mirada frunciendo el ceño. «¿Por qué?». «Podemos usar el balcón para pasar». «Creo que hay una runa dentro del apartamento», respondió Corvo. «Sé que la hay. Podrían serme útiles más adelante». «¿Qué hacen realmente?», preguntó Garrett. «Te lo di porque tenía la misma marca que tú, pero no me lo explicaste bien. Aumentan los poderes que me dio el forastero. Creo que si consigo suficientes, podría hacer más. Aunque no estoy seguro de qué». «Entonces, ¿cómo sabes que hay uno en el apartamento?», preguntó Garrett. «El corazón», dijo Corvo con sencillez. «No solo me cuenta secretos. También me dice cuando hay una runa cerca». El forastero claramente quería que las encontrara. Garrett no dijo nada antes de suspirar. «Bien», asintió. «Pero estás tratando con el lunático. Vi suficientes Gloamers para saber que probablemente esté infectado con algo y no me estoy contagiando».
Dejar inconsciente al loco fue bastante fácil y pronto Garrett y Corvo estaban contemplando lo que probablemente era la fuente de sus delirios. ¿Un santuario?, preguntó Garrett, observando las palabras garabateadas en las paredes. El forastero camina entre nosotros. Justo cuando pensé que tu amigo no era lo suficientemente audaz. Él no hace los santuarios, dijo Corvo. Pero estoy bastante seguro de que son algunos de los únicos lugares en los que puede manifestarse en este mundo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Garrett. Mira. Corvo extendió la mano y tomó la runa. Su poder se encendió por un momento y el forastero emergió de un vórtice negro azabache. Los ríos cambian de curso a lo largo de muchas vidas, comenzó, y, con el tiempo, todos los puentes se derrumban. Hace 1000 años había otra ciudad en este lugar. La gente grabó runas con huesos de ballenas y las inscribió con mi marca. Los niños todavía las encuentran arrastradas por el lodo del río. La pareja permaneció en silencio, escuchando al forastero hablar, aunque Corvo podía notar que Garrett no estaba impresionado hasta el momento. Anton Sokolov ha estudiado a fondo mis runas, pero no es especial como tú, Corvo, dijo el forastero. Tampoco es necesario, como tú, Garrett. No fue elegido y no lleva mi marca, así que no puede desvelar sus secretos. Sokolov cree que hay palabras y actos específicos que pueden obligarme a presentarme ante él. Busca en los templos antiguos de Pandisia y en los sótanos en ruinas del distrito inundado. Realiza rituales repugnantes bajo la antigua abadía. Pero si realmente quiere conocerme, podría empezar por ser un poco más interesante. Con sus últimas palabras de despedida, el forastero desapareció de la vista. Garrett fue el primero en hablar. Le encanta ser dramático. Estoy a punto de decirle a Sokolov que deje de perder el tiempo buscándolo. Probablemente no lo escucharía, dijo Corvo, mientras la runa se convertía en cenizas en su mano. Todos lo hacían, algunos más rápido que otros. Se preguntó si el poder que había estado ligado a ellos durante tanto tiempo era lo único que mantenía unido el hueso de la ballena. En cuanto Corvo lo absorbió, o lo que fuera que hizo, no estaba del todo seguro y el forastero no era del tipo que da explicaciones detalladas, se desvaneció y el hueso se desmoronó después de sucumbir a 1000 años de descomposición. Volvieron a salir al balcón y escalaron la pared hasta un respiradero cercano. Utilizando varios aleros y cornisas, atravesaron rápidamente la siguiente serie de tejados, antes de llegar a un mirador. En cuanto Corvo vio lo que yacía en el puente frente a ellos, maldijo. «Mierda, un pilono de arco. Supongo que ese es el artefacto eléctrico alto», preguntó Garrett, señalando la torre. «¿Qué hace este?». Antes de que Corvo pudiera responder, la pareja se percató de que había un alboroto debajo de ellos. 2 hombres, que claramente no eran guardias de la guardia, estaban enfrascados en una acalorada discusión, aparentemente sobre un amigo suyo al que habían pillado violando el toque de queda. Lo que hicieron a continuación fue como una broma cruel. Se abrieron paso hacia el exterior, claramente con la idea de dominar o abrirse paso entre los guardianes para alcanzar a su camarada. En cambio, el pilón de arco cobró vida de manera cruel y espectacular. A su lado, Garrett se estremeció cuando los 2 hombres se vaporizaron instantáneamente, de manera similar a la flecha en el muro de luz ese mismo día. Solo que estos eran 2 seres vivos, convertidos en polvo en un instante. Un muro de luz se podía evitar. Un pilón de arco podía rastrear un objetivo en movimiento a 3 metros de distancia. Corvo no dijo nada, en lugar de eso observó a los guardias, inmunes a la carga mortal del pilono, reír y guardar sus espadas. Apenas habían reaccionado al supuesto ataque. A su lado, escuchó a Garrett tomar aire profundamente para tranquilizarse, casi como si estuviera tratando de sujetarse el estómago. Corvo se dio cuenta, con una mueca, de que probablemente era la primera vez que veía un dispositivo así en acción. Y después de sus declaraciones anteriores sobre muertes innecesarias, probablemente este no era el mejor ejemplo de justicia de Dunwall. Una rápida mirada a Garrett mostró que la expresión del hombre, o lo que podía ver en sus ojos, era una mezcla entre repulsión y preocupación. Garrett captó su mirada. «Deberíamos seguir adelante», dijo con voz tranquila. Corvo se preguntó qué era exactamente lo que estaba pasando por su mente, pero asintió con la cabeza. Dirigió su mirada hacia el puente, tratando de averiguar cómo llegar a los controles del reflector sin atraer la atención de los guardias ni de la torre de vigilancia. Garrett también pareció darse cuenta de que eso era lo que causaba la vacilación, ya que entrecerró los ojos al ver los 2 puestos de guardia a ambos lados de la calzada. En el día, lo más probable es que sirvieran como puesto de control. «Los soportes», comenzó, señalando con la mano los grandes cables.
Podrían soportar nuestro peso. Si nos movemos rápido y sin hacer ruido, podemos subir al puente utilizándolos. Corvo miró con recelo los apoyos. Aunque no se movían, no estaba seguro de poder depender de su fuerza. Garrett parecía darse cuenta de su inquietud. Tomaremos por separado, dijo. Me dejas en el puesto de guardia de la izquierda, tú vas al de la derecha y subimos por separado. Si estás tan preocupada, yo subiré primero por el mío. Soy más ligero y puedes detectar los problemas. Se encogió de hombros. He escalado cosas menos estables y he salido ileso, dijo. Sin embargo, probablemente no había un pilono de arco esperando en la parte inferior, murmuró Corvo, antes de colocar su mano sobre el brazo de Garrett y transportarlos a la caseta de guardia. Corvo no estaba seguro del plan de Garrett y, en cuanto pisó el cable, estaba aún menos seguro. Garrett, por su parte, parecía haber nacido para deslizarse por él. Se movía con destreza y rapidez, agarrándose con los pies y las manos alternativamente. A Corvo le recordó una vez más la gracia con la que se movía a un gato. Corvo apretó los dientes mientras se movía, asegurándose de no poner un pie en falso. Sin embargo, se alegró de que Garrett hubiera sugerido este método, ya que vio otro pilono en forma de arco en el puente. Al final, el cable se volvió demasiado empinado para que Corvo pudiera pisarlo, y aunque Garrett simplemente cambió de posición y trepó hasta la cima, Corvo no tenía la confianza ni la resistencia para subir en el ángulo más pronunciado. En cambio, se transportó a una escalera al costado del puente y se dirigió rápidamente a la cima, donde Garrett lo esperaba. Podría haber sido peor, admitió finalmente. Garrett soltó una risa silenciosa mientras observaba el puente que tenían frente a ellos. Si cruzamos esa pasarela, seguro que nos verán, dijo. Corvo asintió con la cabeza antes de mirar el puente que había sobre ellos. A través de la red de metal enredado y cadenas, pudo ver la parte superior del puente que había sobre ellos. Suspiró y murmuró una maldición para sí mismo. Usar los cables ya había sido bastante malo, ahora iban a tener que ir hasta lo más alto del puente para cruzar la maldita cosa. Se preguntó por dentro si Samuel realmente había intentado acercarlos. Tengo entendido que vivías en una torre, dijo Garrett mientras subían a lo alto del puente. ¿Por qué te preocupan tanto las alturas? No es la altura, respondió Corvo, señalando que cuanto más subían, más frío estaba el metal. El viento también era más fuerte allí, pero no lo suficiente como para obstaculizarlos seriamente. Son más bien las cornisas precarias y los cables aceitosos, continuó. No tengo ningún deseo de caerme y morir. Tienes la suerte de tener habilidades sobrenaturales que te permiten transportarte a grandes distancias, comenzó a decir Garrett mientras trepaban por una cadena y luego se subían a la cima del puente. Tengo el don de la vista, dijo. Se quedaron allí un momento, simplemente admirando la vista de Dunwall y el resto del puente que tenían frente a ellos, antes de avanzar con cuidado entre los puntales y las vigas. Garrett iba al frente. Corvo confiaba en el buen juicio del hombre para no desviarlos del buen camino. Muchos buscan consuelo en el puente. Hombres arruinados, mujeres abandonadas y víctimas de la peste han saltado desde aquí. Corvo se preguntó si el forastero era el que había desencadenado las suaves declaraciones del corazón. Eso explicaría por qué cierta información llegaba a Corvo en los momentos más inapropiados. Aparentemente, sus miles de años en el vacío habían deformado su sentido del humor. Si es que alguna vez lo había tenido. Afortunadamente, su viaje a través de la parte superior del puente fue bastante rápido y pronto estuvieron descendiendo con cuidado los puntales de metal hasta un nivel más razonable nuevamente. Mira, le dijo a Garrett al ver su objetivo. Las luces. Las luces funcionaban con 2 contenedores de aceite de ballena y, aunque estaban encerrados, la puerta no estaba cerrada con llave. Corvo se alegró. No tenían que arriesgarse a buscar una llave que probablemente estaba en manos de un guardia al otro lado del puente. Corvo la sacó rápidamente y, tras pensarlo unos segundos, las arrojó a las aguas del Wrenhaven. ¿De verdad crees que no reemplazarán el tanque si lo dejamos allí, ordenado, en el suelo? Preguntó, al ver la mirada de Garrett. El hombre suspiró y miró hacia otro lado, entrecerrando los ojos al ver los edificios que se encontraban al otro extremo del puente. ¿Sokolov está por ahí, en alguna parte? Preguntó, y Corvo asintió con la cabeza. No he estado en su apartamento, pero es famoso por vivir en este lado del puente. Y lo más probable es que todos los demás se hayan mudado a otro lugar debido a la plaga, probablemente él sea el único que viva aquí. Garrett se movió hacia el borde, con vista hacia la carretera que se encontraba mucho más abajo que ellos.
Podríamos bajar este cable, dijo, y luego ir al nivel de la base usando ese saliente, señaló el objeto en cuestión. Corvo se alegró de que Garrett no pudiera ver su expresión, pero aparentemente el ladrón se dio cuenta de su inquietud de todos modos, ya que metió la mano en su carcaj y sacó una de las flechas de cuerda. Apuntó con cuidado, disparando la flecha de manera que se alojó en una viga transversal de metal. El extremo en forma de gancho se cerró de golpe y Corvo pudo ver que no se abrirían sin una herramienta de algún tipo. La cuerda colgaba sobre el borde del puente y sobre el cable, lo que significaba que podían descender en rappel, de manera algo segura hacia una pendiente más razonable. ¿Quieres que vaya yo primero?, preguntó Garrett, con un tono casi burlón. Corvo frunció el ceño antes de tomar la cuerda. No, dijo. Si me caigo, necesitaré que asegures el otro extremo de la cuerda. Alégrate de que soy más fuerte de lo que parezco, murmuró Garrett, pero aún así se aferró a la cuerda. Una vez que se encontró colgando a cientos de pies sobre un canal, Corvo se dio cuenta de que su descenso no era tan malo después de todo. Rápidamente se deslizó por la cuerda y, cuando encontró un punto de apoyo estable en el cable, le hizo una señal a Garrett para que se uniera a él. Se dio cuenta de que Garrett se movía con mucha más facilidad y delicadeza que él, pero no hizo ningún comentario. Su ego ya era lo suficientemente insoportable. Subidos al cable, se dirigieron con cuidado hacia la carretera, desviándose a toda velocidad hacia un lado en el último minuto para evitar a los guardias que patrullaban. Afortunadamente, había un camino sin patrullar a lo largo de la parte inferior del puente. Después de un segundo, Corvo vio por qué no había guardias allí. Extendió una mano y detuvo a Garrett en seco junto a unas cajas. ¿Qué es ahora?, preguntó el hombre. ¿Algo que vuelve a evaporar mi carne? No, comenzó Corvo. Río Crust. Por todos los dioses, antiguos y nuevos, ¿qué es un río Crust?, preguntó Garrett, exasperado. ¿Y por qué es tan mortal? Se dice que contienen perlas muy valiosas, pero también las defenderán disparándote venenos químicos extremadamente tóxicos. Lo haces explotar el artefacto o te quedas fuera de su alcance. Garrett miró hacia el pasillo y vio a uno de los Crust. ¿Nos va a atacar una ostra violenta?, siseó, receloso de los guardias que estaban encima de ellos. Corvo frunció el ceño. ¿Qué es una ostra?, preguntó. Si se parecía a una ostra de río, no estaba seguro de querer saberlo. Comida, dijo Garrett concisamente. Si tienes suerte, tienen perlas. Yo nunca he encontrado ninguna y suelo optar por joyas hechas con perlas en lugar de con ostras reales. ¿La gente se los come?, preguntó Corvo. Había oído hablar de unas personas que una vez intentaron comerse un pez crust del río. No les había ido bien. Los que tenemos no te atacan al acercarte, replicó Garrett. ¿Cómo podemos pasarlos? Bien, convino Corvo, contento de que volvieran a la tarea que tenían entre manos. Miró a los Crust. Podríamos hacerlos estallar, dijo finalmente. ¿Tienes una de tus flechas explosivas? Solo si quieres traer una patrulla de guardia entera aquí. Bueno, entonces tendremos que irnos corriendo. A menos que prefieras ir a la carretera y recibir a la patrulla tú mismo. Garrett asintió y le hizo un gesto a Corvo. Ve tú primero, dijo. Así podré ver quién me va a atacar. Corvo se había topado con los Crust del río algunas veces antes. Los recordaba de cuando era niño en Serconosí, más recientemente, mientras viajaba por orden de la emperatriz. Eran tan repulsivos como siempre, e intentaban dispararle su veneno acre tan pronto como pasaba corriendo. Afortunadamente, fue rápido y logró salir de su alcance sin recibir ni un solo golpe. Garrett lo siguió. El hombre más bajo era un blanco más pequeño. También era más ágil y esquivaba los proyectiles lanzados con facilidad. Se unió a Corvo en las escaleras y los miró con desagrado. Creo que prefiero las ostras, dijo. ¿Por qué alguien comería algo así?, preguntó Corvo mientras se dirigían a una puerta. Estaba cerrada con llave, pero Garrett no tardó en arreglarla, agachándose y sacando sus ganzúas. Me han dicho que tienen propiedades afrodisíacas, dijo, manipulando con cuidado la cerradura, antes de abrir la puerta y mirar hacia afuera. Corvo hizo una mueca detrás de su máscara. No creía que los beneficios valdrían la pena. Siguieron avanzando por la calle, antes de llegar a una puerta que conducía a la subestación Midrow y, con suerte, a la residencia de Sokolov. A Corvo se le ocurrió que se estaban quedando sin puente. Entraron en un edificio, subieron las escaleras y salieron por una ventana abierta para poder ver la calle.
Esta zona estaba muy vigilada y Corvo pudo ver un muro de luz que bloqueaba el acceso al otro extremo sin posibilidad de rodearlo. Esto podría complicarse, dijo. Finalmente, gracias a un hábil truco por parte de Garrett y a una buena dosis de suerte, lograron desactivar el muro de luz y pasar sigilosamente junto al auténtico escuadrón de guardias de la subestación. Corvo casi se rió de alivio, antes de darse cuenta de que todavía estaban cerca del alcance del oído de los guardias, por lo que permaneció en silencio. Finalmente llegaron a otra zona habitada, aunque había tantos edificios en mal estado a causa de la plaga que era difícil imaginar el lugar lleno de gente. Esto es como el puente Audale, comentó Garrett. El que se incendió, añadió. ¿Cómo le prendiste fuego?, preguntó Corvo. No fui yo, protestó Garrett. Solo estaba tratando de escapar de una turba de Graven. Entraron rápidamente en un edificio, utilizando la escalera interior para subir a la azotea. Se encontraban en el tejado, con vistas a varios edificios en ruinas. Corvo también vio a un grupo de personas encerradas tras un muro de luz, una prisión rudimentaria, pero eficaz. Supuso que eran sujetos de prueba de Sokolov. Aparentemente, el hombre no tenía acceso a los Weepers, a diferencia de su rival Piero. O simplemente no era lo suficientemente valiente para enfrentarse a ellos. Nunca pregunté, empezó a decir Garrett, observando atentamente a los guardias y a los prisioneros. ¿Por qué estamos secuestrando a ese Sokolov? Pintó un retrato de la amante del Lord Regente, respondió Corvo. Lo más probable es que ella le esté proporcionando dinero, así que tenemos que privarlo de sus fondos. Y de su amante. Garrett no respondió, sino que escuchó la distante conversación de los guardias sobre la razón de Sokolov para tener sujetos de prueba sanos. Corvo sintió una punzada de simpatía por ellos, pero sabía que no podrían liberarlos sin llamar mucho la atención. Estaban secuestrando a Sokolov, de todos modos, tan pronto como se dieran cuenta de que el filósofo natural se había ido, los prisioneros probablemente serían liberados. Esperaba. No faltaba mucho para llegar a la casa de Sokolov, que se identificaba fácilmente por el pequeño escuadrón de guardias y el ostentoso diseño del edificio, que casi contrastaba con los edificios derrumbados que lo rodeaban. Al menos le garantizaba privacidad a Sokolov. En el tejado, dijo Garrett, señalando una pasarela. Un solo guardia, patrullas regulares y una cadena. Treparon por varios edificios parcialmente demolidos hasta llegar al nivel del techo. Un guardia afuera, dijo Garrett. Un hombre adentro y. Se quedó callado, frunciendo el ceño. Una mujer, creo. Se sentó. Corvo sacó su ballesta y apuntó con cuidado al guardia que patrullaba. No sería bueno que el hombre cayera por el borde de la barandilla. Después de unos segundos, se detuvo y Corvo disparó, alcanzando al hombre en el cuello con un dardo somnífero. Sonrió para sí mismo, satisfecho con su puntería, mientras Garrett saltaba suavemente sobre la cadena y se balanceaba hacia el techo. Se agacharon debajo de una ventana cerrada y avanzaron hacia la puerta. El edificio era un invernadero, situado en la parte superior del edificio, donde recibía más luz. El olor de las plantas contrastaba enormemente con el olor a salmuera y aceite del río que había en el exterior. Por un segundo, Corvo casi se distrajo con él. Afortunadamente, el hombre que estaba dentro no se dio cuenta de su entrada, ya que estaba demasiado absorto en la grabación de una audiografía en su escritorio. Sokolov, porque en efecto era él, no parecía tener ninguna esperanza con su sujeto de prueba, una mujer en una jaula al otro lado de la habitación. Fue muy fácil acercarse sigilosamente al hombre y dejarlo inconsciente. Rápidamente tomó una llave que colgaba del cinturón del hombre y se la arrojó a Garrett. «Déjenla salir», dijo, señalando a la mujer que estaba en la jaula. Garrett obedeció. La mujer los miró con los ojos muy abiertos, mientras Corvo cargaba a Sokolov sobre su hombro. «Gracias, quien quiera que seas», dijo. Corvo se sorprendió por su nivel de calma. «Me tenía enjaulada, como a un animal», añadió. Corvo podía ver que Garrett miraba al hombre que estaba sobre su hombro con un nivel aún mayor de desagrado, pero pasó junto a él y comenzó a examinar el trabajo sobre el escritorio y el área circundante. «El dolor es horrible ahora mismo», le dijo a Corvo, «así que me esconderé en un rincón y me iré cuando me sienta mejor». «No te quedes mucho tiempo», le advirtió Garrett, que seguía observando el trabajo de Sokolov. «Los guardias sospecharán pronto». Dio un paso hacia Corvo, antes de hacer una mueca de dolor y presionar una mano sobre su ojo mejorado por Primal. Corvo lo vio fruncir el ceño mientras miraba uno de los surcos de plantas. Lentamente, dio un paso adelante, apartó un helecho y arrancó una flor.
Era una amapola, una de esas extrañas blancas y azules que solo había visto una vez antes en el vacío. Garrett le había contado más tarde sobre su conexión con el primordial. Si alguien estaba allí, no era muy difícil suponer que la piedra estaba cerca. Corvo no había visto nada inusual, y ciertamente no una piedra azul brillante que coincidiera con la descripción de Garrett. Garrett, por su parte, aplastó la flor en su mano, antes de agacharse y pasar las manos por el borde del comedero. ¿Qué estás haciendo?, susurró Corvo, muy consciente de las limitaciones de tiempo. No es momento de andar tanteando un macizo de flores. Incluso la chica que habían liberado se sorprendió cuando Garrett encontró un interruptor invisible. Con un clic, toda la parte superior del comedero se deslizó hacia afuera, revelando pilas de documentos y tarjetas de audio. No pierdas de vista el lugar, le dijo Garrett mientras revisaba cuidadosamente los archivos. Corvo resopló y acomodó el cuerpo inerte de Sokolov sobre su hombro, feliz de que el hombre no fuera demasiado pesado. De todos modos, no era tan pesado como Campbell. Aún así, vigilaba atentamente la puerta, escuchando atentamente por si había algún guardia. Detrás de él, escuchó a Garrett rebuscando entre los papeles, revisando cuidadosamente la caja. No está aquí, dijo después de unos minutos. Corvo se giró y lo vio escaneando un trozo de papel y muchos otros que estaban metidos en un saco que llevaba, el mismo saco en el que había metido el botín de la caja fuerte de Bunting. Corvo se preguntó dónde lo había guardado, antes de juzgar que debía haber algo debajo de su capa, y ató el objeto parecido a un arnés que llevaba. Corvo también vio una gran cantidad de tarjetas de audiografía en el saco. ¿Qué no hay aquí?, preguntó Corvo. El fragmento de piedra, respondió Garrett, como si fuera lo más obvio del mundo. Estaba aquí, pero él escribió que alguien se lo quitó ayer. Ayer. Esas amapolas solo crecen cuando están cerca, y estaba aquí. Le preguntaremos cuando lo tengamos de vuelta, dijo Corvo. No era el lugar para una conversación. Tenemos que irnos, insistió. Antes de que Garrett pudiera responder, la puerta detrás de ellos se abrió. Señor Sokolov, empezó a decir el guardia, antes de detenerse en seco y observar la escena que tenía ante sí. Garrett, con su bolsa con las notas de Sokolov. Corvo, sosteniendo al médico sobre su hombro. Ya has dejado claro tu punto de vista, gritó Garrett, arrojando su bolsa de papeles al guardia, lo que le hizo perder el tiempo al atraparla. Mientras lo hacía, Garrett saltó sobre el abrevadero de la planta, sacó su porra y la dejó caer sobre la cabeza del guardia. La porra impactó contra su casco con un ruido metálico audible, pero hizo que el guardia cayera de rodillas, aturdiéndolo. ¿Puedes correr con él?, preguntó Garrett, señalando a Sokolov. Fijó su mirada en el suelo, probablemente usando su visión mejorada para mirar debajo de ellos. Corvo asintió, ajustando al hombre inconsciente sobre su hombro. Bien, hay 4 más subiendo después de que acabo de tocar la campana de la cena aquí. Golpeó al guardia arrodillado de nuevo, arrojándolo al suelo y noqueándolo. Deberías irte mientras están distraídos, le gritó a la chica en la esquina, antes de recoger su saco y salir al balcón. Se movieron rápidamente, los gritos de los guardias resonaban detrás de ellos. Cuando llegaron a la cadena que habían usado anteriormente, una bala rebotó en el suelo junto a la bota de Corvo. Garrett no necesitó más estímulo, simplemente saltó hacia la cadena y se balanceó hacia el siguiente edificio. Algunos papeles volaron hacia la calle muy por debajo de ellos. Corvo esperaba que no fueran importantes. Cuando Garrett estuvo a salvo, Corvo simplemente usó el poder que le había dado el forastero, para sorpresa de sus perseguidores. Mientras los guardias estaban distraídos con la teletransportación de Corvo, él y Garrett saltaron sobre un techo, dirigiéndose al otro lado del puente. Allí, señaló Corvo, indicando un alero cerca de una escalera que conducía al río. Garrett saltó ágilmente desde el tejado y aterrizó en el alero. Crujió, pero no se movió. En cuanto llegó al suelo, Corvo se unió a él y bajaron rápidamente las escaleras hasta donde Samuel estaba esperando junto al barco. Muy por encima de ellos, los gritos de la persecución continuaban. Afortunadamente, Samuel estaba bajo un arco, fuera de la vista de los que estaban en el puente de arriba. Corvo colocó cuidadosamente a Sokolov en el bote y luego sacó un dardo somnífero de una pequeña bolsa en la que guardaba la munición de su ballesta. Se lo clavó al médico en el cuello, asegurándose de que no se despertara en el viaje de regreso. Vamos, dijo, mientras él y Garrett subían al bote. El ladrón se quedó en silencio, aferrándose a su bolsa de papeles como si fuera un salvavidas. Miró hacia el puente que había sobre ellos mientras Samuel los conducía hacia el río.
Afortunadamente, no los vieron. Samuel los apartó hábilmente y los perdió de vista antes de que a ningún guardia se le ocurriera siquiera mirar hacia el río. El sol se había puesto cuando regresaron a los pozos de los perros, y Corvo pudo apreciar plenamente cómo sería Garrett en la oscuridad. Era como sentarse junto a una sombra, aunque una sombra con un ojo brillante. No había dicho nada durante el camino de regreso. A Corvo le pareció que estaba sumido en sus pensamientos, probablemente sobre la piedra y la relación de Sokolov con ella. Han instalado una celda para Sokolov en la vieja perrera, empezó a decir Samuel, aparentemente consciente del silencio. Con grilletes y todo, añadió. Será un shock que se despierte entre la paja y los excrementos de perro viejos. Se acostumbrará, murmuró Corvo, quitándose la máscara. Recordó con tristeza su estancia en Coldridge. Por lo que he oído, se ha despertado en lugares peores. Supongo que todos lo hemos hecho, además. Samuel pareció comprender lo que quería decir Corvo. Incluso Garrett asintió en señal de acuerdo. Se detuvieron en la orilla, donde Havelock y Martín los observaban. Corvo notó que este último los observaba atentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Bien hecho, caballeros, dijo Havelock al desembarcar. Corvo notó que Garrett estaba incluido en el elogio. Dudo que una docena de soldados lo hubieran hecho mejor. Por los sonidos que hicieron los guardias cuando nos fuimos, estoy seguro de que pudieron, dijo Samuel. Nos demoramos demasiado, dijo Corvo, simplemente. Nos fuimos sin problemas, añadió, tranquilizando a los dos leales que tenía delante. No saben que estamos aquí. Bien, dijo Martín. El conocimiento de Sokolov nos permitirá atacar directamente al Lord Regente y, en última instancia, te ayudará a recuperar tu vida, dijo Havelock. Pronto, no tendremos que escondernos en las sombras. Garrett hizo un pequeño ruido ante ese comentario, pero no dijo nada. Corvo reflexionó sobre que su profesión implicaba precisamente eso, esconderse en rincones oscuros y esperar el momento adecuado. Las misiones que habían llevado a cabo solos hoy debían haber sido muy contrarias al estilo habitual de Garrett, pero se había unido a Corvo de todos modos. Aún así, la alternativa era quedarse en los pozos de los perros, no encontrar nada y, muy probablemente, agravar a Havelock y los demás hasta el punto de recibir un disparo, o algo peor. Corvo no creía que el forastero estuviera demasiado contento con ese resultado. El médico real es brillante, pero fue un tonto al proteger al Lord Regente, continuó Havelock. Sokolov nos dio el elixir, las máquinas de guerra. Podría habernos convertido en una gran nación. Ahora paga el precio por aliarse con un tirano. ¿Él hizo esas cosas? Preguntó Garrett. ¿Los pilonos y los muros de luz? Lo hizo, confirmó Corvo. La expresión de Garrett se ensombreció y echó un vistazo al hombre inconsciente en el bote. Corvo también notó que su mano agarraba el saco con un poco más de fuerza. Me pregunto qué planeaba hacer se interrumpió de repente, al darse cuenta de la compañía en la que estaban. Con otras cosas, finalmente dijo, manteniendo su tono tranquilo, asegurándose claramente de que Havelock o Martín no intentaran presionarlo más. Dime, dijo Martín, aparentemente intentándolo de todos modos. ¿Por qué sentiste la necesidad de traer la investigación de Sokolov? Señaló con la cabeza la bolsa, donde se veían algunos papeles y una tarjeta de audiografía a través de la abertura. Me gusta leer, dijo Garrett con voz cortante. Se cruzó de brazos y sostuvo el saco con firmeza contra su pecho. Si ambos desean dormir un poco, ahora es un buen momento, dijo Havelock, viendo claramente que había perdido la batalla al hacerle más preguntas a Garrett. Gracias, dijo Corvo. Creo que primero iré a ver cómo está Emily. Havelock inclinó la cabeza y él y Martín los dejaron, dirigiéndose hacia las escaleras hacia el pub. Haré que el señor Sokolov se instale en su nuevo alojamiento, dijo Samuel. Si ves a Uwayace, dile que me eche una mano, ¿quieres? Preguntó. Lo haremos, dijo Corvo. ¿Vienes? Le preguntó a Garrett. Antes de que Garrett pudiera responder, se escuchó un anuncio en uno de los altavoces de propaganda que había en cada distrito. Atención, ciudadanos. Esta tarde, las calles adyacentes a Pendleton Manor estarán cerradas para una ceremonia privada tras la trágica pérdida de dos de los mejores y más brillantes personajes de nuestra ciudad, los Lords Custis y Morgan Pendleton. Todas las decisiones y los votos parlamentarios recaen ahora en Lord Trevor Pendleton, quien pide respeto durante este momento del duelo. Corvo captó un destello de expresión en el rostro de Garrett, pero lo ocultó bien. Lord Pendleton no perdió mucho tiempo, dijo finalmente. Corvo no hizo comentarios.
Si bien en privado estaba de acuerdo con Garrett, también vio la medida práctica que estaba tomando Pendleton al actuar como lo hizo. Los leales necesitaban desesperadamente la mayoría del Parlamento para legitimar su gobierno cuando se revelara la conspiración. Por supuesto, deberían obtenerla de todos modos, pero Corvo sabía que en una ciudad como Dunwall era mejor no dejar las cosas al azar. «Ve a ver cómo está tu futura emperatriz», dijo Garrett. «Voy a empezar a revisar esto». «Deberías dormir un poco», le reprendió Corvo. «No sé tú, pero yo apenas puedo mantenerme despierto». Garrett se encogió de hombros. «No estoy cansado». «Todavía no», dijo Corvo. «Te necesito listo para el interrogatorio de Sokolov y donde sea que eso nos envíe». «Por favor, Garrett», dijo. «Ve y descansa. Pensar en el hecho de que perdiste tu oportunidad de conseguir la piedra por un día no te ayudará. Créeme». El propio Corvo había pasado mucho tiempo en Coldridge preguntándose qué habría sucedido si hubiera regresado del resto de las islas a tiempo. No auguraba nada bueno, pensándolo bien. Garrett suspiró. «Está bien», dijo. «Le llevaré este lingote a Piero. Dile que es un anticipo de lo que haga por mí. Luego me dirigiré a tu habitación». ¿Contento? Corvo casi había olvidado el robo de Garrett de la caja fuerte de Pratchett. El oro no era precisamente liviano. Era un logro pequeño que el ladrón hubiera podido moverlo como lo hacía al cargarlo. Aún así, Corvo asintió con la cabeza. Se separaron fuera del taller de Piero, donde el hombre parecía muy interesado en el hallazgo de Garrett, y luego comenzó a interrogarlo sobre Sokolov y su taller. Corvo sonrió para sí mismo, sabiendo la reticencia de Garrett a hablar con alguien. Era un milagro que hablara con Corvo tanto como lo hizo, pero sospechaba que Garrett estaba expresando su opinión como una forma de adaptarse a su entorno. A medida que hablaba con el hombre cada vez más, Corvo se dio cuenta de que la ciudad de Garrett era muy diferente a la suya. Incluso Karnaca, el lugar de nacimiento de Corvo, no se parecía en nada al lugar donde nació Garrett, y la ciudad de Serconan en sí era muy diferente a Dunwall. Dicho esto, Corvo no se quejaba de la aparente nueva verborrea de Garrett. Era infinitamente mejor que el silencio al que se había acostumbrado en prisión. Emily estaba dormida cuando Corvo entró en la torre. Callista le susurró que se callara para no despertarla. Él asintió antes de despedirse en voz baja del tutor. Podía ver que, aunque Emily estaba dormida, no era un momento tranquilo. Al parecer, ambos sufrían de pesadillas, aunque Corvo no podía ni empezar a preguntarse qué contenía la de Emily. La muerte de su madre, sin duda, pero ¿qué más había ocurrido en los últimos 6 meses? Estaba agradecido de que Callista la estuviera vigilando. «¿Tienes una nota?», le dijo Garrett cuando entró en su despacho. El ladrón estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de los cristales sucios hacia la calle de abajo. En su interior, Corvo se sorprendió de que realmente hubiera cumplido con su pedido. Vio la bolsa de archivos en el suelo junto al colchón de Garrett, así como un reproductor de audio que no había estado allí antes. «Me lo dio Samuel», dijo Garrett, notando la mirada de Corvo. Al parecer, el almirante lo arrojó al canal. Corvo reprimió una risa y se concentró en la nota que había mencionado Garrett. Sorprendentemente, era de Pendleton. «Corvo, este asunto con mis hermanos no ha sido nada agradable, así que no quiero hablar más de ello. Sin embargo, debo agradecerte. He oído que has encontrado otros medios para neutralizarlos, sin quitarles la vida. Ingenioso. Donde quiera que estén, aunque sean miserables, al menos están vivos. Así que tal vez algún día los vuelva a ver. Lord Trevor Pendleton». La nota había sido cuidadosamente colocada encima de 2 lingotes de oro, probablemente como recompensa por la misericordia de Corvo con respecto a los gemelos Pendleton. Lo único que hizo fue hacerle sentir peor por lo que realmente les había sucedido a los 2 hombres. Aún así, se había dicho a sí mismo que no iba a pensar demasiado en ello. «Parece que nuestro señor espera poder vencer a sus hermanos y hacerles saber que lo hizo», dijo finalmente, arrugando la nota en su mano. «Es más ingenuo de lo que pensaba», respondió Garrett mientras Corvo se acostaba en su cama, agradecido por el colchón limpio que habían colocado allí. La somnolencia lo atacó casi tan pronto como su cabeza tocó la almohada y pronto sucumbió al sueño. Lo último que vio fue la silueta de Garrett en la ventana. Notas. Todo está sucediendo ahora, jeje. Por fin se menciona el fragmento de piedra. Aunque sea un callejón sin salida para Garrett.
pobre Garrett. La razón por la que solo incluyó las runas que se encuentran en los santuarios de los forasteros en lugar de todas es simplemente porque no puedo permitirme escribir cada pequeña desviación de las runas. Lo mismo ocurre con las cajas fuertes de cada nivel. Además, para mí tiene mucho más sentido incluir solo las runas que se encuentran en los santuarios. Tal vez simplemente me gusta demasiado el forastero. Un crítico de ffn.net preguntó por qué la voz del ojo no tenía la voz de su propietario original. Garrett señor, en pocas palabras, nunca he jugado a los juegos originales de Tief y nunca se me pasó por la cabeza. Aún así, es una idea genial, solo que no podría implementarla de manera realista. No encuentro ninguna referencia a las ostras en el universo de Dishonored. Por lo tanto, no existen. Solo los crust. También creo firmemente que Garrett realmente aborrecería la práctica de la recolección de aceite de ballena. Y, de hecho, si bien la eliminación no letal de ciertos personajes se presenta como tal en el juego, hay que admitir que es bastante oscura. Poética, pero oscura. De todos modos, espero que todos disfruten de esta actualización.